Hola, me llamo Luisa, nací en Ecuador, pero a mis padres les surgió una oportunidad de trabajo en Estados Unidos, Oregon. Vivo muy cerca de un bosque que es muy conocido. Como llegué muy niña aquí y además me considero muy curiosa, conozco el 45% de este bosque. Es enorme. Hace unos años he estado de vacaciones de la universidad y decidí hacer un poco de senderismo por el gran bosque que me vio crecer. Me fui temprano, muy temprano, casi 7 de la mañana. Iba en mi espacio pensando, meditando en mí. Y me di cuenta que mi senderismo llegó a una zona que no recordaba, así que no eran los caminos habituales, pero sabría cómo regresar. Luego de 10 minutos caminando y conociendo un poco la nueva locación, pues me encontré con un olor bastante peculiar. Era un olor dulce, muy empalagoso. Seguí el camino y me topé con unos arbustos y siendo muy entrometida encontré algo que me movió, un cadáver. Era un hombre, pero había estado allí por mucho tiempo. No estoy muy segura porque tenía colores negros, verdes, estaba hinchado. Realmente no quise ver más, ya que también la gran fauna del bosque había hecho de las suyas. Decidí dejar mi asombro a un lado y llamar a la policía explicando en dónde me encontraba. Me dijeron que por protocolo debía quedarme con el cuerpo hasta que ellos estuvieran allí. Debían hacerme algunas preguntas, pues accedí. Tampoco era tan tarde. Nada más estaba a 1 hora del mediodía. Y honestamente me gustaba mucho estar en el bosque, así que entre mis descansos y un poco caminar, pues me llevó a estar ahí por casi 4 horas. Como estaba muy dentro del bosque, la policía demoró 2 horas más. Así es, estuve 2 horas cerca de un cuerpo muerto con un olor demasiado empalagoso. Ellos llegaron, avisé a mis padres, obviamente fueron por mí. Estaba muy agotada. A las 5 de la tarde llegué a casa y lo único que hice fue dormir en el sofá. Desperté 2 horas después con muchas ganas de vomitar, así que vomité. Me lavé mis dientes y mi cara y decidí tomar agua ya que me sentía muy deshidratada. Pasé toda la noche viendo Netflix porque solamente pensaba en este hombre que había encontrado. Dormí un poco y me enteré el siguiente día por el reporte policial que este hombre se había suicidado. Nadie sabe quién es ni de dónde ha salido. Desafortunadamente, por mi intromisión, esa misma noche soñé con este hombre, después de volver a vomitar porque este olor de verdad no me dejaba continuar. Este hombre no estaba feliz, estaba enojado conmigo por haberlo encontrado y yo decidir que él debía estar sepultado en otro lado y no donde él lo había decidido principalmente. Quería que me suicidara y me lo repetía constantemente en mis sueños. Al final no sé si era mi imaginación o sencillamente algo más espiritual sobre este tipo de decisiones y perturbar espacios que no nos corresponden. Ahora él todavía aparece en mis sueños, de vez en cuando, y sin duda aparecerá esta noche después de escribirte esto. No te diré mi nombre ni mi edad, pero sí necesitas leer esto porque me perturba a día de hoy. Cuando era niño tenía un sueño recurrente, casi diario, de una ola arrasándome y ahogándome en el grandioso océano. Y así llegando al fondo, estaba helado. Pero me levantaba de tope y volver a dormir era un delirio. Dejé de soñar con eso cuando entré a secundaria. Pronto, para irme al trabajo de verano de la universidad, estaba repartiendo el correo y bueno, me topé con una casa donde una anciana estaba en el pórtico tomando el sol. Para mí era normal ver este tipo de escenas. Buscando su correspondencia, la señora muy amablemente se levantó de su asiento y fue donde estaba yo. Con su acento extranjero me dijo mirándome serio y fijo: te ahogaste cuando Oceanía se hundió bajo las olas. Solo me quedé mirándola mientras se regresaba a su asiento a seguir el sol. Entregué su correspondencia y me fui llorando. Jamás me había sentido tan confundido y asustado en mi vida. Me llamo Fernando y mis abuelos le heredaron a mi mamá una casa enorme, moderna y bellísima, en un lote lejos de otras casas. La casa sí es extraña y a mí me gusta mucho, la verdad. La acera corre a lo largo de la sala de estar y termina en el porche delantero, que da acceso a la sala de estar. Los grandes ventanales de seguridad, que por obvias razones no se abren, permite que entre mucha luz en el salón, pero a costa de una falta de privacidad enorme. Estábamos de vacaciones, así que fuimos a esta gran casa para estar allí. Ese día mis padres tenían evento social y yo preferí quedarme viendo películas y jugando pues videojuegos. Obviamente al finalizar era mi noche loca. Me desmayé literalmente en el sofá enfrente del gran ventanal. Me desperté sin saber por qué, muy madrugado. Pensé que eran mis padres que llegaron borrachos o ocupados. Pero no, para mi sorpresa habían 3 personas tocando muy fuerte los ventanales y la puerta principal como unos desquiciados. No logré apreciar muy bien sus caras, ya que no me moví de mi posición por susto. Pero no se detenían. Tenía la pantalla del televisor encendida, ya que estaba jugando un videojuego de terror. Justamente, ¿no? Justamente. Jamás pensé que esto se materializaría de esta forma, y menos hasta ahora, y menos estando yo solo. Se detenían, pero volvían. Y así por unos largos 40 minutos, después de un grito agudo de uno de los que estaba golpeando, decidieron irse. Así que tomé el teléfono, llamé a mis padres y no respondían. Casi las 4 de la mañana, nadie regresaba. Desde mi habitación, como un manojo de nervios, llamé a mi mejor amigo. Le dije que viniera a casa y me dijo 3 cosas. La primera: son las 4 de la mañana, no me jodas. La segunda: estamos a 300 kilómetros de distancia. Y lo que me lleva a la tercera: ¿quieres que vaya para que nos asesinen a los dos mientras terminamos de pasar la madrugada? Muchas gracias, pero pendejo no soy. Y me colgó. Siendo un anónimo, te puedo contar algo que más que una anécdota tétrica es muy perturbadora para el niño de 8 años que presenció lo que te contaré. Vivía en una casita muy chistosa. Era delgada, tenía 3 pisos y más alta de lo que mi imaginación le recuerda. Para mí era un parque de diversiones. Literalmente tenía sótano, ático, 2 chimeneas y una ducha literalmente en medio de
del sótano, siendo todo completamente funcional. Y todo lo utilizábamos. El patio era un chiste. Solamente caminabas 5 pasos y ya te estrellabas con la cerca del vecino. Tenía muchas cosas curiosas. Yo vivía muy feliz ahí, pero era muy viejo el lugar y desafortunadamente era mucho dinero al mes para que sus peculiaridades siguieran funcionando. Hoy te puedo decir que los que diseñaron ese lugar literalmente es un cónclave inarticulado de lunáticos. Ok, volviendo al rollo. Era muy caro seguir manteniendo todo en regla como hasta ahora, porque se debía hacer muchas reparaciones por orden del ayuntamiento. Así que mis padres decidieron que no, que nos mudaríamos. Y así fue como empecé a despedirme de mi parque de diversiones. Empezó la mudanza y guardar 8 años en una maleta y varias bolsas es complicado. Así que como todo buen niño hice una pila de ropa en un montículo cerca del closet que estaba empotrado a la pared. Y así fue como en la parte de arriba del closet, que estaba hasta arriba de mis 8 años de guardar cosas, no había notado que había una trampilla que llevaba a otro lado del ático que yo no conocía. Así que mi última aventura se llevaría a cabo. Hice todo por treparme hasta allá arriba. No estaba tan oscuro, había lucecillas rojas que honestamente no sé qué eran, pero podía ver que algunas grietas en los demás cuartos y era increíble todo lo que haberme perdido por no haber encontrado la bendita trampilla. Era un sitio extraño el que había encontrado, ya que incluso yo podría haber tenido mi habitación allí arriba. El aislamiento, la pintura, había una vieja camilla llena de sacos de dormir y sábanas y un refrigerador oxidado de color verde menta que aún funcionaba cuando lo probé. De ahí que se estaban también alimentando la factura de luz y pude comprenderlo. Encontré algo que no tenía explicación. Habían huesos de todo tipo, pequeños, grandes, con muchísimo polvo, negros, de color, en fin, eran montoncillos como armando una fogata. Me acerqué a uno de estos montículos y habían unos huesos como con una peculiaridad de haber intentado encenderlos. Metiendo mi mano a revolver los huesos, encontré papeles dentro de los montoncillos que decían muchas groserías y palabras sin sentido. En otros decían lo que se sentía, no sé, era muy extraño, y en su gran mayoría, cuando ya no pude ver, decía lo siento en muchos de ellos. No pude con esto. Avisé a mis padres, llamaron a la policía y no supe nada más. Lo único que no he dejado de pensar desde ese momento es, esa habitación había estado sobre mi cabeza durante 8 largos años mientras dormía. Mi madre es estadounidense y mi padre latino de pura caña. No te diré quién soy, ni cómo me llamo, ni absolutamente nada. Son datos completamente irrelevantes, porque lo que yo te quiero contar es lo que hacen algunos seres que no están muertos. Mi madre vive al oeste de Oregón y mi padre vive en México. Yo, pues en mi tiempo escolar, con mi madre y con mi padre de vacaciones. Estas vacaciones decidí quedarme con mi mamá, ya que ella estaba enferma y quise estar con ella. Mi papá estaba pronto a ir a Oregón a pasar tiempo con nosotras. A mi mamá le encanta ir al bosque a acampar, el aire, el agua, en fin. Hay una zona de acampada que queda a 1 hora de donde vivimos y decidimos ir juntas a una expedición madre e hija. La pasamos increíblemente bien en la hora del viaje. Música, comida. Conmigo nadie se aburre, te lo juro. Llegamos a la cima de esta montaña, que es un campamento gratuito, a unos 25 minutos en auto desde la cima donde está el campamento hasta la parte inferior, donde estaba la carretera principal, y extrañamente en ese momento éramos las únicas campistas. No fue impedimento para pasarla increíble. Fueron llegando algunos campistas más tarde, mucho más tarde, pero los únicos que sabían que estábamos allí eran mi padre y el guardabosques. Todo estaba bien. Avanzó la noche y caí en un sueño profundo. Me levantó unos sonidos muy extraños afuera de nuestra carpa. Mi mamá sabía que había personas afuera, así que antes de que yo hablara me hizo una seña de silencio. Luego dijo muy seria y sin miedo alguno: Luis, toma el arma. A lo que se escuchó afuera fue como si hubieran escupido y se fueron. Al siguiente día el guarda llegó a las 5 de la mañana después de recibir un llamado de otros campistas cerca de la cima, que estaban inmediatamente al lado donde pasamos nosotras. Unos maleantes le cortaron el cuello a una mujer que estaba con su novio. Ellos habían discutido y él se había ido y la había dejado sola en la montaña. 1 hora después, justo después de dejarnos a nosotros, la abusaron y la mataron. Desde ese día, mi mamá hizo algo que nos salvó la vida a ella y a mí.